en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo trata ahora una cuestión que tiene que ver con el comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. En aquel tiempo, hermanos, en las ciudades griegas abundaba el paganismo. La gente era sumamente idólatra. Y una práctica muy común era ofrecer a sus dioses un animal en sacrificio, como una cabra, un cerdo, un buey, etc. Hacían rituales en los cuales ellos sacrificaban el animal y pedían el favor de sus dioses. Por lo general quemaban sobre el altar la grasa, las vísceras del animal, y la carne pues servía para el consumo humano. Y los miembros de la iglesia del primer siglo, como era en Corinto, pues muchos de ellos tuvieron que arrepentirse de esas prácticas idolátricas. Ellos en verdad se volvieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Ellos dejaron de practicar la idolatría. Pero sin embargo se enfrentaban constantemente a una problemática muy común de aquellos tiempos y de aquellos lugares. Una situación, hermanos, muchas veces en sus trabajos, a veces en reuniones familiares, a veces en el hogar mismo. Y tenía que ver, hermanos, con estar expuestos a comer carne que había sido sacrificada y ofrecida a algunos de los dioses de aquella época. Sin embargo, había un problema de fondo. Y la instrucción del apóstol Pablo tenía que ver con algo más grande todavía que la carne y que los ídolos. Y de eso trata el apóstol Pablo en este capítulo 8. La lección, hermanos, le titulé El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y vamos viendo, hermanos, algunas cosas importantes en esta lección. La primera cosa que quisiera enfatizar es que el conocimiento no es el único factor cuando se trata, hermanos, alguna cuestión de este tipo. Dice en el versículo 1 de este capítulo 8, dice Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice aquí el apóstol Pablo. Hermanos, cuando dice Pablo en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, da la impresión de que era una cosa que se le estaba cuestionando, preguntando al apóstol Pablo, pidiendo dirección, así como había inquietudes en cuestión de algunas prácticas en relación al matrimonio. También, hermanos, había inquietudes de los hermanos en cuestión de comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Entonces, dice aquí, hermanos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, como que preguntaban, ¿es lícito o no es lícito, Pablo, que nosotros comamos una carne que era de un animal que había sido sacrificado a los ídolos? Todo indica que había muchos que participaban de esta clase de comida y participaban justificados en el hecho de que tenían conocimiento, justificados en que sabían lo que estaban haciendo. Y seguramente había otros que no participaban y que veían mal cómo aquellos hermanos están comiendo de esa carne, que no saben que fue ofrecida a un Dios, que no saben que fue ofrecida en un altar, en un templo pagano. Y había, hermanos, hay un poco de controversia en cuanto a ese aspecto. A veces, hermanos, cuando uno suele señalarle a alguien algo, alguna cosa que no es del todo correcto, ¿qué es lo que contestan en ocasiones aquellas personas? Muchas veces dicen, déjame, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago, no me digas nada. Como diciendo, yo tengo el conocimiento correcto, no hay ningún problema en que yo haga tal o cual cosa. A veces así reaccionan algunos cuando se trata de señalarles alguna situación. Pero el punto, hermanos, el punto aquí es que ese conocimiento que muchas veces uno tiene no es lo único que uno debe de tomar en cuenta para discernir nuestro proceder en cuanto a alguna cuestión en particular. Bajo este contexto, hermanos,
que estamos considerando, el comer de algo que fue ofrecido a algún ídolo, el apóstol Pablo dice, una de las frases más conocidas y recordadas del Nuevo Testamento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchas veces se cita esta frase y se saca fuera del contexto en que fue dicha, ¿verdad? Pensando que, no, a mí no me importa estudiar la Biblia porque el conocimiento envanece, ¿verdad? Pero debemos, hermanos, entender esta frase en relación a la situación que se estaba viviendo ahí en Corinto. El conocimiento, hermanos, por sí solo puede ser causa de orgullo y de arrogancia. Puede ser que la persona se hinche porque tiene un conocimiento sobre algo, ¿verdad? Y cree que eso solamente basta. Tener el conocimiento sobre algo, hermanos, no significa que el problema ya está resuelto. El solo conocimiento tiende a envanecer cuando se emplea como la única consideración al tratar algún problema. No es lo único, ¿sí? Pero cuando solamente apelamos a un conocimiento sin considerar todo el contexto, todo el entorno, entonces, hermanos, estamos aplicando mal el conocimiento. Muchas veces los altamente educados tienden a ser arrogantes hacia los demás. Las personas que saben mucho a veces miran con menosprecio a los que saben menos. Dice, yo sé, yo he estudiado, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Yo puedo hacer las cosas porque yo he llegado al conocimiento de que no estoy haciendo nada malo. Ok, ¿verdad? Entonces, muchas veces tienden a actuar con ese tipo de arrogancia de la cual habla aquí el apóstol Pablo. Ellos están satisfechos en el conocimiento que tienen, que han alcanzado, por lo que este conocimiento disipa muchas veces sus dudas, sus inquietudes, los escrúpulos, los malos entendidos, y para ellos eso es lo único que les preocupa. Yo ya aprendí, yo tengo un conocimiento, yo he estudiado, yo sé en cuanto a este punto y ya con eso basta para mí. Por otro lado, hermanos, al considerar un problema como el que se trata en este capítulo, que para unos estaba bien, para otros estaba mal, la persona conocedora de hechos, pero que al mismo tiempo tiene amor o consideración hacia los demás, busca y halla la solución de manera tal que todos sean edificados en la vida espiritual. No se preocupa por sí mismo nada más. No dice, yo ya aprendí y con eso basta. Si a los demás les parece mal, a mí no me interesa. Que piensen lo que quieran. No. El que tiene conocimiento debe de actuar también juntamente con amor en relación, ¿verdad?, a aquellos que le están rodeando. Esta es la meta, hermanos, que agrada a Dios, andar en amor y no solamente en conocimiento. El conocimiento es muy importante, pero no podemos aislar las demás cosas, las demás virtudes que deben trabajar junto con el conocimiento a la hora de actuar en situaciones de este tipo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 14, donde también menciona algo similar a lo que dice en este capítulo 8, 1 Corintios. Romanos 14, el verso 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, dice, ya no andas conforme al amor. Ya no. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Sí. Entonces es muy importante, hermanos, considerar, ¿verdad?, aquellos otros por quien Cristo también murió. Considerar a las personas, considerar muchas veces la conciencia de los demás y considerar, ¿verdad?, de dónde vienen, de dónde provienen, las cosas con las cuales han estado batallando en su mente para dejar. Había muchos hermanos que estaban tratando de dejar, ¿verdad?, ese paganismo y estaban luchando con todo eso. Pero veían a uno que decía, yo tengo mucho conocimiento y a mí no me afecta nada. Sí, a él no, pero a su hermano sí. A su hermano sí. En la primera de los Corintios capítulo 13, versículo 2,
Primera los Corintios 13:2, dice el apóstol Pablo: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, un conocimiento bien grandísimo. Pero dice: y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy. ¿De qué sirve tanto conocimiento y tanta ciencia y tanto entendimiento de misterios y aún tanta fe si no se tiene amor? Dice Pablo: no eres nada, no eres nada. Es que no es lo único, hermanos, que se debe de tomar en cuenta, mi conocimiento personal en cuanto a cierto asunto en particular. Volviendo al versículo 2 ahora del capítulo 8 de la primera de los Corintios, dice Pablo: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Conocido. La persona que usa el conocimiento para actuar sin tener en cuenta a los demás es espiritualmente arrogante y es en realidad un ignorante. No es que sepa mucho, no. Si tiene conocimiento pero no hace uso del amor en la forma en que él actúa sin tomar en cuenta a los demás, dice Pablo, en realidad no sabe como debería de saber. Pero los espiritualmente conocedores saben que en realidad no saben. Muchos de nosotros, hermanos, en nuestra vida pasada o en los principios de nuestra vida, cuando éramos más joven espiritualmente, éramos más inmaduros, muchas veces todo lo veíamos simplemente o era blanco o era negro, nada más. Y a veces algunos al paso de los años también seguimos actuando y viendo las cosas así. Blanco o negro, nada más. Pero al paso del tiempo, hermanos, a medida que aprendemos más y hacemos que el amor de Cristo se desarrolle en nosotros, vemos con una perspectiva diferente. Ya no actuamos igual, blanco o negro, bueno o malo. Ya no. Vemos la verdad de lo que Pablo está diciendo. Nos damos cuenta cuando maduramos, cuando crecemos, cuando desarrollamos, hermanos, ciertas virtudes en nosotros, que el simple conocimiento hace de uno una persona arrogante. Pero también nos damos cuenta que el amor, bien aplicado, edifica no solamente nuestra vida, sino la de aquellos que nos rodean. Esto solamente es posible, hermanos, a través de la madurez, el darnos cuenta de cómo trabaja en realidad el verdadero conocimiento. La actitud arrogante del clásico sabelotodo es una actitud desastrosa. Cuando alguien tiene esta actitud, en realidad no sabe como debería de saber. Él piensa que sí, él piensa que sabe mucho, pero en realidad, dice Pablo, no sabe nada. En lugar de jactarnos en el conocimiento que tenemos, nuestra meta siempre debe de ser, dice Pablo, amar a Dios. Amar a Dios. Hermanos, ¿qué virtud, piense un poquito en esto, qué virtud nos da a conocer ante Dios? ¿Cómo puede decir a Dios: oh, yo conozco, ¿verdad?, a mi hijo, lo conozco, sé cómo es él, ¿verdad? Se ha dado a conocer a través de su vida. ¿Qué es lo que nos da a conocer ante Dios? El mucho conocimiento. Simplemente, hermanos, ser una enciclopedia andante y saber mucho. Y eso dice Dios: mi hijo, porque él sabe mucho. ¿Será eso, hermanos, lo que nos da a conocer ante Dios? Y no estoy diciendo, ni estoy menospreciando el estudio de las Escrituras. Por supuesto que no, y la Biblia nos enseña que debemos escudriñar y estudiar bastante. Pero si algo, hermanos, le interesa a Dios, como vimos ahorita en algunos textos, es que aprendamos a desarrollar el amor. Primeramente, amar a Dios. El que ama a Dios, dice Pablo, este es conocido por Él. Y amamos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos.
El que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice Juan, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese amor, hermanos, es lo que nos distingue, nos identifica, nos hace llamar la atención de Dios por nosotros. Actuar en amor. El hermano en Corinto, que se basaba únicamente en el conocimiento con el cual podía dirigirse en sus libertades personales, tenía un conocimiento deficiente. Tenía conocimiento, sí, pero deficiente porque le faltaba amor, porque no manifestaba ninguna consideración por el hermano de diferente pensar. No le importaba, no le interesaba. Dice, yo sé, para mí no hay nada de malo y eso es suficiente. Tal conocimiento, hermanos, en realidad no tiene el poder de edificar a nadie, a nadie. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta en amor el sentir de los demás. Sí. Yo me acuerdo, hermanos, cuando nos íbamos a casar, mi esposo y yo. Ayer cumplimos 18 años de casados. En el 2005 nos casamos. Y yo recuerdo que unos días antes de que se llegara la fecha de la boda, el hermano Florencio Casillas, él era el predicador de la iglesia, me habla y me lleva aparte y me dice, a ver, Israel, ven para acá. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Dice, quiero que me digas exactamente cada cosa que se va a hacer en tu boda. Cada detalle, todo, desde que va a empezar hasta que se va a terminar. Quiero saber qué va a haber en esa fiesta, en esa boda. Yo tenía un año, hermanos, en la congregación. Yo venía de Tampico y puse mi membresía en Matamoros. Entonces, pues ya, me puse a platicar con él. Y una de las cosas que habíamos planeado, mi esposa y yo, es que al llegar, ¿verdad? Y a bajarnos de carro y entrar al salón, íbamos a hacer un recorrido, ¿verdad? Ahí en el salón, entre las mesas, y luego ya nos íbamos a sentar en la mesa de honor, que se le llama en las bodas. Y durante ese recorrido iba a tocarse una música que se le llama la marcha nupcial. No sé si la han escuchado. Ta, 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 tan, ta, 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 tan. La música clásica de las bodas, ¿verdad? Y cuando le platiqué eso al hermano, me dijo, no, eso no, Israel. Le digo, ¿por qué? Dice, los hermanos aquí, dice, ellos no están acostumbrados a que se ponga esa clase de música en las bodas. Si ustedes lo hacen, ellos se van a escandalizar y vamos a tener problemas aquí en la iglesia. Así me dijo el hermano. Como les digo, yo tenía un año, no me había tocado estar en bodas ahí. Yo dije, pues me espantó, ¿verdad? Dije, pues a lo mejor sí es cierto, ¿verdad? Si él lo dice, pues tiene que ser así. Dice, no, te voy a pedir por favor que no hagan eso. Digo, ok. Entonces, pues nada más así, pasamos así sin nada. Dice, mira, te voy a dar otra opción, me dijo el hermano. En vez de la música, todos vamos a aplaudir. Entonces van a ir pasando y todos aplaudiendo, ¿verdad? Y los novios pasan por todo el salón y luego ya llegan a su lugar y se sientan ahí. Ok, está bien, ¿verdad? Yo no quise contradecir al hermano. Para mí no tenía nada de malo la marcha nupcial, ¿verdad? Es una simple música clásica muy popular en las bodas. Nada escandalosa, muy sonido no tan alto y todo eso. A lo mejor yo hubiera dicho, hermano, pero no tiene nada de malo eso. Lo vamos a hacer. Para mí no hay ningún problema, así que con eso es suficiente. Si a ustedes les molesta, pues muy ustedes su problema, pero para mí no hay ningún problema. Y pude haberle dicho así al hermano tal vez, pero no es correcto, hermano. Uno tiene que considerar si eso va a ser causa de tropiezo para mis hermanos ahí. Pues no hay marcha nupcial, no pasa nada. Y salió muy bonito el aplauso, ¿verdad? Mi punto es, hermanos, que el conocimiento no es el único factor que muchas veces uno toma en cuenta a la hora de discernir cómo hacer algo o cómo proceder ante cierta situación. Otra cosa que me gustaría considerar en esta lección es
lo que vemos aquí, la raíz del problema que está mencionando el apóstol Pablo. Dice el versículo 4 en la primera de los Corintios 8. Dice Pablo: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Sí? Dice él, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No es nada. Es un simple mono que alguien hizo, una escultura que no tiene ningún poder. Es obra de las manos del hombre. No es nada en particular. Aquí vemos, hermanos, cuál era el argumento exacto que algunos corintios estaban haciendo. ¿Cuál era, hermanos, su justificación para comer de la carne sacrificada a los ídolos? Ellos decían saber que un ídolo no es nada y que no hay más que un solo Dios verdadero. Y yo me pregunto, ¿está mal tener este conocimiento? ¿Acaso ellos están discerniendo mal esta cuestión de lo que es un ídolo y que solamente hay un Dios? No, por supuesto que no. Y Pablo está de acuerdo con ellos. Sabemos, dice él, y él se incluye, al igual que los que tenían este conocimiento. Sabemos, ¿sí? Un ídolo no es nada. Dice en el verso 5, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, dice Pablo, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entre los griegos, hermanos, había muchos llamados dioses. Eran politeístas. En la cultura griega, hermanos, tenían diversidad de dioses que ellos veneraban, adoraban y creían en ellos, como Júpiter, como Juno, como Mercurio, como Ceres, como Neptuno y muchos más. Dioses y diosas. Algunos de ellos supuestamente vivían en el cielo, como menciona aquí Pablo, y otros supuestamente, pues, vivían aquí en la tierra. En ese sentido, hermanos, había muchos dioses, muchos señores que la gente adoraba, pero para nosotros, dice Pablo, los creyentes, los cristianos, solo hay un Dios verdadero, solamente hay un Señor. Esos dioses que la gente venera no son nada y no tienen ningún poder. Sin embargo, algo muy importante que debemos considerar también es que no todos tienen este conocimiento que nosotros tenemos. Ese es el punto importante. Noten el verso siguiente, verso 7, dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina, dice el apóstol Pablo, se contamina. No todos los hermanos tenían el mismo nivel de madurez, de discernimiento, de conocimiento. Había algunos que eran más neófitos, algunos recién convertidos. Y hermanos, había quienes tenían antecedentes idolátricos. Había algunos que, estando acostumbrados a los ídolos por tanto tiempo, ellos piensan todavía, creen todavía que están cometiendo idolatría cuando comen algún alimento que fue sacrificado al ídolo. Porque ellos de allá vienen. Porque ellos participaban activamente en esas fiestas paganas, en esos rituales, en esos sacrificios que se ofrecían al Dios. Porque ellos después de llegar al conocimiento correcto y de entender que solamente hay un Dios verdadero, ellos veían, ¿verdad?, todo eso en lo cual ellos habían participado. Y ahora el ver a un hermano que aparentemente tenía mucho conocimiento, comer
de esa clase de comida. Inclusive, hermanos, en ese lugar de ídolos, para ellos era algo difícil de aceptar, de discernir, de entender. ¿Cómo es posible? ¿No saben? ¿No ven toda esa idolatría, todo ese paganismo, y aún así comen de esa comida que fue ofrecida en ese altar? Era difícil para los hermanos entender esto. En realidad, hermanos, no lo es, ¿verdad? En el sentido de que sea pecaminoso, ¿verdad? Porque fue sacrificado al ídolo, pero lo era porque ellos estaban habituados a esa vida pagana. Ellos habían por mucho tiempo practicado esa clase de idolatría, y eso es lo que a ellos les afectaba mucho, ver que otros participaran de lo mismo. Tenían, hermanos, una debilidad en su conocimiento, lo cual conducía a su conciencia a condenar tal actividad. Al comer dicha comida violaban su conciencia mal informada, y por eso ellos pecaban. El pecado en sí no era comer esa carne. La carne no era el problema. El problema, hermanos, y el ídolo pues no era nada, como dice Pablo. Pero el problema es que al violar esa conciencia mal informada, esa persona pecaba. Hace rato en la reunión de oración platicaba Tony de una fiesta anual que tiene en noviembre en Ojinaga, dedicada a una santa. Ya se me olvidó el nombre. ¿Santa qué era, Tony? ¿Dónde está Tony? ¿Santa qué? Santa Cecilia, ¿verdad? Santa Cecilia. Y hacen una fiesta y hay toda clase de eventos ahí, y la gente va y participa, y Tony platica, ¿verdad?, en su vida pasada católica, ¿verdad?, cómo ellos pues participaban de eso. Yo le decía, ¿y si me vieran a mí en esa fiesta? Y yo digo, es que Santa Cecilia pues no es nada, es un mono, es una mona, no tiene ningún poder, no hay ningún problema. Yo voy a ir a la fiesta, y si los hermanos me ven ahí, ellos que antes a lo mejor participaban de esa clase de celebraciones, y ven al hermano Israel ahí entre la gente participando, ¿qué van a decir? ¿No se van a sentir ellos estimulados también? Pues vamos, pues si ahí anda el hermano Israel, pues vamos nosotros. Para mí no está bien, pero pues si ahí anda él, que sabe más. Pueden decir, pues él es el predicador, pues vamos también nosotros, ¿verdad? Y ese es el problema. Ese es el problema que está aquí el apóstol Pablo, hermanos, enfatizando en que estaba sucediendo aquí en Corinto. Dice en Romanos 14, dice el verso 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y eso es lo que pasaba. Porque la conciencia del hermano débil era estimulada a comer de aquello sacrificado a los ídolos, y para él no estaba bien, pero como había otro hermano con más conocimiento, pues eran estimulados y comían. Pero dice Pablo, están violando su conciencia y están pecando. Están pecando. La conciencia en el hombre es esa parte que juzga lo bueno y lo malo. Si esa conciencia, hermanos, está bien instruida en la verdad, es una conciencia fuerte. Pero si esa conciencia no está bien instruida y bien educada, esa conciencia entonces es débil, dice aquí la palabra de Dios. Y la conciencia débil condena lo que es permisible, o no está segura de que las cosas que están haciendo en realidad son cosas legítimas, porque es conciencia débil. No tiene un conocimiento correcto de la verdad. Aún así, hermanos, aunque sea una conciencia débil, dice aquí la Escritura, necesita ser respetada, porque violarla es pecado. Violar esa conciencia que está diciendo, no hagas eso, no está bien, y lo hace, es pecado. Es pecado. Una actividad puede ser permisible, pero para el que la mira pecaminosa, le es pecado si la lleva a cabo. Le es pecado.
Así que, hermanos, no peca por hacer la actividad, pero peca por violar la conciencia, que equivocadamente le dice que no debe de hacer tal cosa. Entonces, muy importante, hermanos, ¿verdad? Esta cuestión. Necesitamos, y esta es la raíz precisamente del problema, considerar a los hermanos cuya conciencia también es débil, que a lo mejor no son maduros en cuanto a cierta situación. No estamos hablando que simplemente hay hermanos que no les gusta algo, y no, porque no me gusta, no lo debes de hacer. Estamos hablando de aquellos que su conciencia les lleva a cometer pecado, ¿verdad? Hermanos que a lo mejor en su vida pasada se dedicaban a cierto tipo de práctica que pues ahora han entendido que no es correcto, pero en el conocimiento de Cristo Jesús, hermanos, a veces uno alcanza cierta madurez, que ya ciertas cosas, ¿verdad?, no le afectan. Yo, por ejemplo, una situación que veo a veces, la cuestión de la llamada Navidad. En este país se ve como algo cultural, como una fiesta nacional. En otros países, como en México, se ve como algo religioso. A veces hay hermanos que nacieron aquí, crecieron aquí, en la cultura de los Estados Unidos, y dicen, para mí no tiene nada de malo. ¿Sí? Y entonces ponen en su casa decoraciones navideñas, ponen el pino, hacen la cena de Navidad, toman fotografías y las suben a las redes sociales. Y todo el mundo las ve. Y a veces sabiendo, ¿verdad?, teniendo plena conciencia de que hay hermanos que ellos que vienen del catolicismo y vienen a lo mejor de la cultura mexicana y vienen de otras partes y ven esto, dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos participen de esto? Pero bueno, pues si los hermanos de Odessa ponen pinito, pues yo también voy a poner. No creo que esté muy bien, pero pues lo voy a hacer. Y estamos siendo tropiezo para otros. Cosas por el estilo, hermanos, es lo que dice el apóstol Pablo. Tomemos en cuenta la conciencia débil del hermano. Porque, ¿qué es lo que pasa? Viene el punto, ¿verdad?, donde la fe de aquel es destruida. Dice el versículo 8 de 1 Corintios 8, dice Pablo, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, fíjense bien, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Sí. Sabemos que comida es comida. A lo mejor para los judíos también, ellos les era muy difícil, por ejemplo, comerse un asado de puerco. Porque para los judíos el puerco era el animal más inmundo. Y bajo la ley de Moisés estaba prohibido comer carne de cerdo. ¿Sí? A lo mejor para ellos ahora en el cristianismo, ahora que tenían el conocimiento correcto, y como le dijo el Señor a Pedro, mata y come y no llames inmundo ninguna cosa que yo he santificado. Ahora ellos entendían que no había problema en comer carne, pero habituados, ¿verdad?, por tanto tiempo a esa dieta donde no podían comer sobre carne de este tipo, a lo mejor cuando veían a alguien comer, pues no se les hacía muy bien. O si ellos comían, se sentían mal en su conciencia porque el otro hermano comió y los invitó a comer a su casa carne de puerco y se la comieron, pero con un remordimiento de conciencia de que estaban haciendo algo mal. Pues eso era algo que les causaba tropiezo y pecaban. Hay muchas situaciones, hermanos, donde pudiéramos ilustrar, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo aquí. Pero la carne no nos hace ni más aceptos ante Dios, ni dice aquí el apóstol Pablo, ni porque comamos seremos menos tampoco. Dice el 9, pero mirad que esta vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos?
Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice Pablo, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es actuar con amor. ¿Sí? Eso es actuar con amor. Muchas veces, hermanos, la carne de los animales que había sido sacrificada a los ídolos y bendecida por sus sacerdotes, era preparada y era comida en los templos mismos. Algunos historiadores dicen que en los mismos templos, ¿verdad? Se vendía esta comida y eran como los restaurantes de hoy en día, aquellos templos. Y mucha carne también era vendida en los mercados. Así que si alguien iba al mercado, muy probablemente compraba carne que había sido sacrificada a un ídolo. Nosotros vamos a la H-E-B o vamos a cualquier tienda a comprar la carne y sabemos pues que viene del rastro. Pero ellos, hermanos, mucha de esa carne venía de esos rituales paganos. La llevaban a su casa, la preparaban, pero algunos decían, ¿cómo se pueden comer esa carne? Algunos comentaristas, como les digo, pues hablan de esos lugares como los restaurantes. Y la comida, hermanos, por sí misma no era cosa de gran importancia ante Dios. No es el punto. A Dios ni nos hace más ni nos hace menos comer cierta comida. Pero donde sí hay, hermanos, mucho que perder, es en hacer tropezar a un cristiano débil. Ahí sí. Pecamos contra el hermano y pecamos contra Cristo. Y hacemos que el hermano por quien murió Cristo, al violar su conciencia, se pierda, dice Pablo. Se pierde. Y nosotros fuimos causa de que el hermano se perdiera. Aunque un ídolo, hermanos, no es nada, y aunque la carne es simplemente comida, que no nos afecta nuestra relación con Dios, algo muy importante, hermanos, es que se convierte en malo participar de ese alimento, que como digo, no tiene nada de malo, pero se convierte en malo si al participar hacemos tropezar a los hermanos débiles. Sentarse a la mesa en un lugar de ídolos es condenable por el efecto, ¿sí? Por el efecto que puede tener sobre los demás. Eso es lo que aquí se condena. Repito, los hermanos dicen, no es nada, no es nada. Es comida simplemente, es carne, es un guisado, es un asadito de puerco, no tiene nada de malo. Sí, que fue ofrecido al ídolo, pero el ídolo no es nada, es un mono ahí parado, no es ningún problema. Pero un hermano con conciencia débil te ve en un lugar de ídolos, comiendo carne sacrificada al ídolo, y dice, vas a ser tropezadero para él. Él se va a ver estimulado a hacer lo mismo que tú. Él va a violar su conciencia, va a pecar, se va a perder, y tú vas a pecar contra Cristo por ser tropiezo para tu hermano. Entonces, hermanos, por eso digo, ¿verdad? Y por eso Pablo aquí enfatiza esta cuestión. No solamente el conocimiento, tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos y buscar lo mejor para ellos, sobre todo espiritualmente hablando, lo que tenga que ver con la salvación de ellos. ¿Sí? El hermano que es débil, cuando participa de alimentos que fueron sacrificados a los ídolos, pues él está pecando. Él está pecando porque él está violando lo que su conciencia le está diciendo que no es bueno. Usted recuerda, hermanos, por ejemplo, a los 3 amigos de Daniel, a los cuales llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor mandó a construir una imagen de él,
muy grande, una imagen de oro. Y se dio el edicto, ¿verdad?, a todo el pueblo de Babilonia, que tenían que inclinarse ante aquella imagen. Cuando se tocaron aquellas trompetas, aquellos instrumentos, toda la gente se inclinó ante la imagen, excepto 3 muchachos, estos 3 jóvenes. ¿Por qué no se inclinaron ante la imagen? Si era la imagen del rey, era el rey. Ni siquiera digamos era un dios, era Baal o qué, era el rey. Él hizo una estatua de él y dijo, todos se van a inclinar ante mi imagen. ¿Por qué no lo hicieron? ¿No sabían acaso que es un mono nada más? Ahí, una estatua, aunque es de oro, pero no tiene nada, no tiene ningún poder. ¿No sabían eso estos muchachos? Pudieron haber dicho, pues no hay nada de malo, no pasa nada, pues nos quieren echar al horno de fuego, mejor nos inclinamos. Acabo sabemos que es un mono cualquiera. No nos afecta ni para bien ni para mal. Pudieron haber dicho así, de esa manera. Pero si lo hubieran hecho, hermanos, ¿qué hubieran pensado los demás? ¿Qué hubiera pensado el mismo Nabucodonosor? ¿Cómo hubiera afectado, verdad, la imagen de ellos ante los demás? ¿Hubieran pensado que eso es correcto? Sí. Que ellos pues también participan de esta clase de idolatría o de este tipo de culto. Pero no lo hicieron, hermanos, no lo hicieron. Esto es algo muy importante. Ellos pudieron haber dicho, es tan solo una estatua, nosotros sabemos que no es nada, que no tiene ningún poder, pero no lo hicieron así. Aunque tenían el conocimiento de que solamente hay un Dios verdadero, de que Nabucodonosor no es Dios y que no tiene, su poder no se compara con el del Dios verdadero, no lo hicieron. Si ellos se inclinaban, hubieran pensado toda la demás gente que ellos estaban adorando un ídolo. Hermanos, no podemos hacer cosas que nuestra mente estamos pensando que están bien, pero al mismo tiempo las personas que las vean piensen que estamos haciendo algo mal y por lo tanto que ellos pequen. No podemos hacer esto. La fe, hermanos, debe de ir de la mano de la conciencia de los demás. Debemos amar la fe y la conciencia de los demás para que no seamos causa de tropiezo para otras personas. Esto es algo muy, muy importante. Dice en Mateo 18, versículo 5, hermanos. Mateo 18, 5, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, porque vienen los tropiezos. El Señor Jesucristo habló de esto mismo. Sí. Ay de aquellos que hacen tropezar, dice Cristo, a uno de estos mis hermanos más pequeños. Hermanos, la fe y las obras siempre van de la mano. Jamás hagamos cosas buenas que a los ojos del mundo son malas. Por mucho que uno diga, es que yo sé que no tiene nada de malo. Sí, pero la gente lo ve como malo. Si usted tiene el conocimiento y dice, voy a hacer esto, no sea tropiezo para otros. No sea tropiezo. Si alguien, a lo mejor los hermanos ahí en Corinto decían, es que un ídolo no es nada y carne es carne, comida es comida. Está bien. Cómaselo allá en su casa donde nadie lo vea. Tienes este conocimiento, está bien, eres maduro espiritualmente, está bien. Pero no lo hagas en un lugar de ídolos donde estás expuesto a que todo el mundo te mire y hagas tropezar a otros más débiles. Eso es lo que debían
de considerar. Necesitaban tener más amor por sus hermanos y no ser causa de tropiezo para ellos. Cosas, hermanos, que en nuestro conocimiento personal no son malas, pero a los ojos de los demás sí son pecaminosas, no debemos de hacerlo. Lo que nosotros creemos es lo que debemos siempre mostrar a las personas. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, no hagamos nada que pueda ser causa de que ellos se debiliten, se desanimen, de que ellos tropiecen y pequen y se pierdan. Jamás, hermanos, actuemos de esa manera. Qué bueno que al paso de los años adquirimos ciertos conocimientos y vamos madurando. Excelente. Y entre más conocimiento tengamos, mucho mejor. Pero nuestro conocimiento siempre hagamos uso de él de la mano con el amor. Amor y conocimiento son una mezcla perfecta y eso es lo que debemos de hacer. ¿Ok? Gracias por su atención, hermanos. Está el plan de salvación en pantalla para los amigos visitantes que les gustaría obedecer el Evangelio de Cristo en esta tarde. Tienen la oportunidad de hacerlo también.